Y bueno, una mujer deberá reintegrar la pensión alimentaria de años a un hombre que creía que era papá de una niña y resultó que no era así. El caso lo resolvió el Juzgado de Familia de San José. Como programa, obviamente, debemos de analizar el tema, pero puede que cualquier padre o abuelo que nos está viendo tenga la misma duda. ¿Será que a mi hijo le pusieron un hijo que no era de él y no se ha dado cuenta? Y es que, bueno, estamos de acuerdo, papá es el que cría al niño o a la niña, pero si la persona es engañada, el perjuicio no solamente es económico, sino también, también es emocional y es enorme para ambas personas. Es por eso que vamos a abordar este tema en compañía de la abogada Rocío Córdoba. Buenos días, licenciada, ¿cómo está? Hola, José, súper bien y súper agradecida de estar nuevamente por acá con ustedes. Nosotros felices de tenerla por acá con este fallo que ha sido además bastante mediático. Podemos empezar analizando la sentencia, abogada. Esta persona que fue engañada va a tener que recibir una indemnización económica, ¿verdad? Ok, la sentencia incluso ya tiene el fallo de apelación, o sea, ya está en firme. Entonces, ¿qué fue lo que concedieron? El juez lo que concedió fue parcialmente dos cosas: el cambio de los apellidos de la niña y la retribución de todas esas pensiones que había pagado. No dio daños y perjuicios en este caso, pero sí el reintegro de todos esos montos pagos. Ahora, ¿hasta dónde el daño es solamente económico? Porque en realidad hay un daño psicológico también, y no solamente para el papá, sino también para la menor que durante 17 años pensó que eran padre e hija. Y yo creo que no solamente para ellos, para todo el entorno familiar, donde quedan los abuelitos, los tíos, los primos, es bastante difícil esa situación. Ahora, usted en la misma demanda es donde le plantea al juez el tema de los daños. El daño puede ser moral, económico, psicológico, patrimonial. Entonces todo eso se le tiene que justificar y probar al juez para que el juez lo apruebe. Ahora, licenciada, si analizamos la demanda, que según lo expuso el sitio ameliarueda.com, la mujer le dijo al hombre que estaba embarazada y que la hija que estaba esperando era de él. ¿Qué tan frecuente es que se dé esto en nuestro país? Uy, José, demasiado. Por mi campo de trabajo vemos eso constantemente. Yo he llevado procesos de niños pequeños hasta ya mayores de edad, 15 años. Eso se da muchísimo, muchísimo. Ahora, uno, si tiene dudas, podrá preguntarse lo siguiente. Cualquier persona, ante esta duda, puede solicitar una prueba de ADN, o deben de existir ciertos criterios, o deben de haber ciertos motivos como para que se pueda proceder con esta prueba. El Código de Familia nos dice que el padre que tenga conocimiento de que no es su hijo puede solicitar una impugnación de esta paternidad. Ahora, también hay que ver otra parte, ¿verdad? Hay muchos padres que también saben que de pronto el menor no es hijo suyo, pero deciden reconocerlo. En este caso, esto debe de quedar por escrito de alguna manera. Ok, ahí es otra situación. El Código de Familia también nos dice que el reconocimiento es irrevocable. Así que, José, si usted se enamoró de una muchacha que tenía un niño, o como casos que yo he visto, que incluso está embarazadita, y usted dice, yo me voy a hacer responsable, yo quiero la gallina con los pollitos, dicen por ahí. Yo voy a ponerle los apellidos a este niño, aunque sé que no es mío, ahí ya la situación es otra, porque usted lo reconoció sabiendo. No hubo ni engaño ni falsedad. Ahí no puede pedir esa impugnación. Ahora, licenciada, ¿qué pasa si yo, como papá, sospecho que este hijo no es mío? ¿Cómo puedo proceder en este caso? Si usted tiene sospechas que son fundamentadas, ¿por qué? Porque la señora en este caso, como el de la sentencia que estamos analizando, en una llamada telefónica le dijo, mira, de por sí esa chiquita no es suya, así que no se meta usted en lo que no le importa. ¿Ok? Y usted de esa duda le queda ahí en su corazoncito, ¿verdad? Sabe que el corazón nunca engaña. No usted miente. puede ir, exacto, usted puede ir ante un juez, explicar el caso y el juez de familia es el que va a ordenar que se haga la prueba de ADN y ahí es donde se va a determinar si usted es el padre o no de ese menor de edad. Ahora, hay muchas veces donde la mamá, me imagino que por temor, ¿verdad? O incluso la familia del menor o de la menor dicen, no se hace la prueba de ADN. ¿Hasta dónde es una obligación? Bueno, tenemos que recordar que lo que ordene un juez es una autoridad judicial y tiene que ser de acatamiento obligatorio. Si usted no se presenta, pues va a sembrar la duda, ¿verdad? Por algo no quiero ir y por algo no me quiero hacer la prueba. Entonces, eso va a infundir en la resolución del juez. Ahora, licenciada, hay momentos donde la realidad es superada por la ficción. Sin embargo, de ahí
lo hemos visto en muchas películas, ¿verdad? Que de pronto entonces van y le quitan, no sé, un pelo al chiquito en alguna de las salidas y van y hacen una comparación con la saliva. ¿Hasta dónde esto puede funcionarme como una prueba? A ver, O mucha televisión ya. No. Vieras que no. Yo tengo casos de que lo han hecho y incluso hasta dentro de mi familia se ha dado. Entonces, si usted tiene esa duda, pero nada más es una duda, el artículo del Código de Familia dice que usted tiene que tener conocimiento de esa situación. Entonces, usted puede hacer la prueba de ADN particular con un pelito, ir con el niño cuando le toca las visitas. Si esa prueba le sale que usted no es el padre, ahí es donde usted tuvo conocimiento de la situación, ahí usted tiene un año para ir al juez de familia y solicitarle esa impugnación. Y esa prueba la puede ofrecer como prueba, valiendo la redundancia, para el juez, pero aún así el juez va a ordenar una prueba por medio de medicatura forense. Bueno, de hecho, ahora que lo mencionaba y vuelvo a hacer la consulta con relación al mismo tema, y es que de ahí, ahora podemos saber que un juez dé la orden de la prueba de ADN, ¿verdad? Pero en un momento de desesperación o por desconocimiento, puede que el papá diga, bueno, es que yo necesito saberlo, ¿verdad? O sea, y no solamente por un tema económico, sino también por un tema emocional. Si en una de estas visitas el papá se lleva al chiquito, a la chiquita, a un laboratorio privado, le hace la prueba, el examen, da negativo, ¿verdad? No es el papá, esto ya es válido entonces, aunque lo haya hecho, digamos, a escondidas. Es porque, sí es válido porque ahí es donde usted tuvo la certeza, bueno, ya tengo una prueba que me dice que no soy el papá. Entonces, señor juez, por favor, necesito que usted me aclare esta situación, que venga la señora ante el juez, que manifieste qué es lo que ella tiene que decir sobre la situación y va a ordenar otra prueba. Porque la prueba que es vinculante, la que es aceptada por el juez, es la de medicatura forense. Ah, ok, entonces esto es como punto inicial para que pueda ya proceder con un juez. Ajá, para que usted diga, ok, tengo el conocimiento, resulta que hace 5 días le hice la prueba, aquí tengo el resultado y dice que no es vinculante. Necesito salir de esta duda. ¿Qué pasa con esto? Ok, licenciada, entonces ya procedemos con esta prueba que no es vinculante, inclusive se hace la de medicatura forense, se confirma que no es vinculante. Yo puedo entonces pedir un reintegro de todas las pensiones alimentarias, puedo proceder con alguna demanda, incluso como usted lo decía, incluso por daños y perjuicios, por daño moral. Dentro de la misma demanda, dentro de sus pretensiones, va a ir precisamente la retribución, que le reintegren los montos pagados por concepto de pensión alimentaria e incluso puede solicitar daños y perjuicios. Ya será el juez, depende cada caso. En tema de familia es bastante delicado, cada caso es diferente, estamos hablando de personas, de seres humanos, claro, de vidas, de familias y demás. Entonces el juez va a analizar y va a dar una sentencia en su caso en particular, pero sí lo puedes pedir. Ahora, abogada, ahí tocó un tema bastante importante y es que hay casos de casos, familias de familias, papás de papás, personas de personas. Así es. Hay algunos que incluso, ¿verdad?, no quieren hacerse responsables de sus hijos, ¿verdad? No quieren pagar pensión. Entonces pueden decir, ah, no, es que yo tengo dudas. Entonces voy a meterlo a un proceso para hacer una prueba de ADN. Mientras que esto está en estudio, esta persona debe de continuar pagando la pensión alimentaria. Si ya usted fue notificado, si ya le impusieron un monto de pensión, sea provisional o definitivo, tiene que seguir pagándolo hasta que no tenga una sentencia del juez de familia que diga que usted no es el papá y que manda modificar el asiento en el registro civil, o sea, a cambiarle los apellidos al chico. Ahora, saliendo de la parte económica, ¿verdad? Hay un tema emocional en este vínculo que se ha creado durante muchos años, ¿verdad? Padre, hija. Si una vez que se ha determinado que no era el papá biológico, ¿verdad? Y que se dio todo este fallo, la mamá biológica en este caso podría llegar a privar el hecho de que esta persona que se hizo cargo de esta menor o de este menor durante años ya no pueda verlo. Muy interesante, ¿verdad? Y es que ahí, bueno, ¿dónde quedan estas relaciones? ¿Dónde queda ese menor? Porque al final, José, te voy a decir algo, el juez lo que va a tener que proteger, porque así lo dice la Constitución, así lo dice la Convención de los Derechos de los Niños y de los Adolescentes, el interés superior es el menor de edad. Entonces, ¿qué es lo mejor para ese niño? Que mantenga, porque quizás el tema legal, filial, ya los apellidos no son, pero quizás yo quiero seguir manteniendo la relación con ese niño. Yo le digo, sí, mi es amor, que hay cariño por medio, por son supuesto, muchos años. O quizás le puede decir, mire, esto es algo nada más de saber qué pasa con la afiliación, pero yo se la voy a seguir ayudando con sus estudios, yo voy a seguir siendo su papá, todo eso se puede dar. Entonces el juez va a entrar a analizar qué es lo mejor para el niño, no es lo que la señora quiera, no es lo que el señor quiera, es lo mejor
para ese menor de edad o para ese adolescente. Sí, no estamos hablando de un tema económico, estamos hablando de un tema de cariño, ¿verdad? Y de ese vínculo emocional que se ha creado durante años y que es inquebrantable, porque al final, como lo decía también al inicio de la entrevista, mi papá es el que termina criando a la persona. Así es. Por otro lado, viene el tema de las herencias, que también es todo un tema, porque aquí estamos tocando un caso en el que de pronto la persona, pues, tuvo las dudas viendo la demanda y fue porque esta persona se lo dijo en una llamada telefónica, ¿verdad? Pero si yo no llego a darme cuenta, ¿verdad? Nunca me doy cuenta, pasan los años, la persona fallece, hay una herencia, hay un supuesto hijo, un supuesto hermano que está dentro de esta herencia, pero yo me doy cuenta que realmente no es de mi sangre. ¿Cómo puedo proceder yo en ese caso? Bueno, vea, la regla según el Código de Familia es que el reconocimiento es irrevocable. La impugnación es la excepción y podemos impugnarlo cuando ese reconocimiento se dio mediante fraude o engaño. ¿Ok? Entonces, si los herederos pueden probar que se dio bajo esa situación, pueden impugnarlo. Pero si fue que el señor quiso reconocerlo, aún sabiendo que no era su hijo, no lo pueden impugnar. Ahora, ¿qué tan frecuentes son este otro tipo de casos en nuestro país? Se dan mucho e incluso cuando cuando hay plata hay problema. Así es, lamentablemente. Entonces yo he visto muchas impugnaciones que no, que el señor sabía, que el señor decía era su hijo de crianza, yo lo amaba con todo el corazón, pero bueno, los herederos de sangre quieren venir a impugnar ese reconocimiento para dejar a ese muchacho, a esa muchacha por fuera. Pero bueno, también la ley tiene todos los parámetros para proteger a esta persona. Licenciada, me surge una pregunta en este momento, y es que estamos hablando de un caso en el que la persona se dio cuenta, en este momento preciso donde todavía está pagando una pensión. ¿Esto tiene algún plazo de vencimiento? Por ejemplo, si yo crié a una menor, ¿verdad?, durante todo el lapso con la pensión alimentaria, fui responsable, emocionalmente también hubo un vínculo, pasaron los años, ¿verdad? Y ya después de, no sé, 20 años, yo empiezo con una sospecha por alguna conversación que escuché, por algo que se dio, me entra esa espinita, yo todavía estaría en posición de poder hacer pruebas de ADN y hacer una demanda de este tipo. Incluso el hijo, que sea ya mayor de edad, que entre en esa duda, puede solicitar esa impugnación. Ahora, si usted es el padre, tiene un año. El plazo es de caducidad. Desde que usted se enteró de la situación, de que usted hizo esa prueba privada de ADN, desde que tuvo el pleito con la señora y la señora le dijo, mire, de por sí no se meta porque usted no es el papá de ese chiquito. Ok, de ahí usted tiene un año para ir al juez. Si no lo hizo, ya no lo puede hacer. Desde que se dio cuenta. Desde ¿verdad? que se dio cuenta. Pero si hasta hoy me di cuenta, pero resulta que yo dejé esa responsabilidad económica desde hacía 25 años, todavía tengo posibilidad de hacer una demanda, un reclamo. Sí, porque por el tema sobre todo de la hora de testar. Y en ese caso, ¿cómo procede, licenciada? ¿Se hace con base, no sé, a un cálculo de las pensiones alimentarias que se pagaron en ese momento, o ya entraría más por un tema de daños y perjuicios o daño a la moral? Depende cómo lo quiera plantar y es lo que usted quiere. Si usted dice, a mí me gustaría que me reintegren el dinero, o tengo un daño moral, o solamente necesito cambiar la afiliación porque el muchacho no puede heredar. ¿Ok? Entonces eso depende de lo que usted quiera buscar. Ahora, si lo que quiere saber cuánto pagó de pensiones y tratar que se la reintegren, pues hay un registro que ahí quedan todos los montos que usted pagó, si fuera necesario, para poder probárselo al juez. Ahora, licenciada, ya para ir finalizando, digamos que hubo un reconocimiento del niño, ¿verdad? ¿Puede llegar a quitársele los apellidos si se demuestra que no fue vinculante el examen de ADN? Si sale que no es el papá. Sí, y ya yo le había dado los apellidos, ¿verdad? O sea, está en regla bajo mis apellidos. Si usted puede demostrarle al juez que ese reconocimiento voluntario usted lo hizo bajo engaño o bajo fraude, lo puede hacer. Si usted lo hizo sabiendo que no era su hijo, porque le digo, estaba muy enamorado, pero resulta que se le acabó el amor con la señora, entonces, no, yo por qué voy a pagarle la pensión a ese chiquito si ese chiquito no es mío y ahora ya yo tengo mis propios hijos, ya no. ¿Ok? Solamente si fue bajo engaño o fraude. ¿Por qué? Porque lo que te dije, lo que priva es el interés del menor. El chiquito no puede estar cambiándole los apellidos, no podemos estar diciendo hoy lo quiero y mañana no lo quiero. Claro. La relación de los mayores tenemos que dejarla por aparte. Tienen que tener mucho cuidado los muchachos cuando hacen ese tipo de reconocimientos, porque es algo para toda la vida. Así es, y el tema emocional que sin duda alguna es el que termina primando dentro de esto. Muchas gracias, licenciada, por esta importante información.